Perfecto. Para continuar con el programa, vamos a movernos al mismo tema. Prácticamente vamos a ampliar un poquito más el tema de lo que ya tocó ahorita la doctora Luisa Aguilera. Y para estas siguientes conferencias magistrales, quiero invitar primero al doctor Luis Adolfo Sánchez Trujillo, quien es un muy buen amigo y mejor cardiólogo. Y quiero presentarlo justamente como las especialidades que él realizó, que es médico internista, cardiólogo clínico, tiene una alta especialidad en ecocardiografía, tiene un doctorado en ciencias y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es jefe de la División de Salud de la UMAE 34 y es vicepresidente del Colegio de Cardiología del Norte. Por favor, Luis Adolfo Sánchez Trujillo, por favor, vamos a pasar de este ladito. Un aplauso, por favor, para recibirlo. Muchas gracias. Y también para este foro vamos a invitar a un ponente que viene de España, que es un ponente que estoy seguro que muchos conocemos y que no requiere una presentación, pero como quiera quiero distinguirlo. Es el doctor Antonio Coca, quien es catedrático emérito de Medicina de la Universidad Abad Oliva en Barcelona, España, catedrático honorario de Medicina de la Universidad de Barcelona y es asesor justamente de la Sociedad Europea de Hipertensión para las relaciones con Latinoamérica. Entonces, por favor, doctor Antonio Coca, pase de este ladito. Muchas gracias. Yo me quedaré con ustedes para coordinar y para generar una discusión en un ratito más. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Luis Adolfo Sánchez Trujillo nos presentará primero la necesidad no cubierta del paciente mexicano que vive con hipertensión y que justamente es de lo que estamos platicando en este momento. Y el doctor Antonio Coca nos dará ahora sí este parteaguas de las guías europeas 2024 de hipertensión, lo más nuevo en el abordaje farmacológico. Doctor Luis Adolfo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cornejo, por su amable presentación. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a dar esta plática que puede ser bastante apasionante. Vamos a hablar sobre qué es lo que está pasando con la hipertensión en México, cuál es el impacto real, social, en salud, económico que tiene este flagelo que es la hipertensión arterial. Con datos mexicanos vamos a traspolarnos un poquito a los datos internacionales para posteriormente aterrizar con el doctor Coca de las nuevas recomendaciones que estamos seguros nos vendrán a modificar muchas de nuestras conductas. Es imposible hablar sobre hipertensión en México sin ver esta primer gráfica. Estos son mis conflictos de interés. El impacto social en México es enorme y permítanme tratar de convencerlos de esto, y no podemos omitir la tabla que nos preocupa y nos pone a los cardiólogos en la conversación de la salud pública en México. La principal causa de muerte en México durante la última década, pero estos son datos del 2023, enfermedades del corazón. En segundo lugar, diabetes mellitus, pero la mitad de los pacientes con diabetes mellitus también fallecen de enfermedades del corazón. Entonces, prácticamente las enfermedades del corazón están involucradas en las primeras dos causas de muerte a nivel nacional durante la última década. Incluso durante la pandemia, las enfermedades del corazón siguieron siendo la primera causa de muerte en México. ¿Qué es lo importante de esto? Que esta gráfica nos da una hoja de ruta, nos dice que hay algo ahí que resolver, pero no nos da toda la información, no nos dice qué es lo que realmente está matando a los mexicanos. Enfermedades del corazón, pero eso son la consecuencia. ¿Cuál es la causa? Tratando de indagar un poquito más, esta otra gráfica es muy elocuente. La principal causa de muerte en México a partir de los 45 años, jóvenes, es la enfermedad del corazón. Pero empieza a figurar en las primeras 3 causas de muerte desde los 25 años. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que tenemos tanta carga de enfermedad cardiovascular?
Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, nos referimos a cardiopatía isquémica, aterosclerosis, para los cuales podemos tener múltiples factores de riesgo. Vean ustedes aquí cómo los factores ambientales son importantes. Si analizamos cuál es la carga global o qué tanto implica cada uno de los factores de riesgo en la mortalidad total de la población en el mundo, porque esto es ya del mundo, vean ustedes cómo los factores ambientales son importantes. También los factores del comportamiento, como puede ser el sedentarismo y el tabaquismo. Pero por mucho, los principales factores responsables de la mortalidad por aterosclerosis coronaria o cardiopatía isquémica es los factores de riesgo metabólicos, y de los cuales la hipertensión arterial es la que más tiene responsabilidad en la enorme carga de enfermedad cardiovascular en México y en el mundo. Vean ustedes cómo duplica la que podría ser por colesterol, obesidad, diabetes y enfermedad renal crónica de manera juntas. Entonces, ya de manera global, 1 de cada 3 mexicanos padecemos hipertensión arterial. Ahorita vamos a ver datos muy significativos respecto de los registros recientes que tenemos de los pacientes con hipertensión en México. Es la segunda causa de enfermedad renal crónica en el mundo. Yo les digo mucho a los residentes que si quieren ver las consecuencias de los pacientes cuya presión arterial nunca se controló, nunca se diagnosticó, pero no fallecieron, hay que ir a las unidades de diálisis y hemodiálisis, donde ahí están las consecuencias de un mal control de la hipertensión y no se diga el subdiagnóstico. Globalmente, la hipertensión arterial está asociada a más de la mitad de los eventos vasculares cerebrales y la mitad de los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, es, de hecho, el factor de riesgo cardiovascular más prevalente, modificable, y aún así sigue siendo subdiagnosticado y subtratado, como bien comentaba la doctora Aguilera previamente. Y para esto, afortunadamente ahora sí tenemos evidencia, siempre decimos que en México, y ponemos gráficas de Estados Unidos y de Europa, y decimos que en México no hay datos. Bueno, afortunadamente en cuestión de hipertensión ya hay un grupo muy bien establecido a nivel nacional que nos da este tipo de datos que nos ayudan mucho a la toma de decisiones. Este es el registro RITA. Imagínense, vamos a ver 2 tipos de registros. Uno, donde estos pacientes van al especialista y vemos qué tal los estamos tratando y qué tal los estamos controlando. Y después vamos a ver lo que nos dice el ENSANUD, que el ENSANUD es para toda la población y vamos a ver notables diferencias. Este es el registro RITA de pacientes que fueron al especialista a tratarse. Y vean ustedes los resultados. Fueron casi 6,000 pacientes donde se analizó antropometría, psicometría, etcétera. Y vean ustedes cómo, si consideramos las metas de control antihipertensivo, como que ahorita vamos a discutir también que en las guías 2024 esto se modificó de una manera muy positiva. En el 2017 vemos cómo el 60% de los pacientes no estaban controlados. Pero si tomamos las metas de las guías del 2018 de la Sociedad Europea, que son por debajo de 140-90, vemos cómo el grado de descontrol cayó al 20%. ¿Esto qué significa? Que si el paciente llega con el médico y el médico está consciente y bien informado, tiene las herramientas suficientes para que el nivel del control de tus pacientes sea hasta del 80%. Entonces nos empezamos a preguntar por qué es que los pacientes no llegan a metas. ¿Es porque no tenemos los medicamentos? Este registro dice que no. Este registro dice que si tienes el medicamento y vas con un médico que sepa manejar hipertensión, tu grado de control puede mejorar de una manera significativa. Desafortunadamente también nos arrojó datos muy significativos. Los factores de riesgo cardiometabólicos en México, 60% tenemos algún grado de dislipidemia, ya sea LDL alto, HDL bajo, hipertrigliceridemia. El 80% de los pacientes hipertensos tienen obesidad abdominal. El factor de riesgo metabólico sigue siendo muy prevalente en estos pacientes. Por lo tanto, y eso lo vamos a ver más adelante, no podemos ver al paciente hipertenso solamente hipertenso. La gran mayoría de nuestros pacientes tienen 5 o 6 factores de riesgo, como vemos aquí. Mínimo tienen 3 factores de riesgo, todos. Entonces, no podemos tomar las cifras de presión arterial como el único parámetro para definir la terapia, ya sea farmacológica o no farmacológica. Eso sería un abordaje incorrecto o incompleto. A pesar de la evidencia, como ya comentamos, no estamos llegando a las metas. ¿Por qué? Ahora vamos al otro lado de la evidencia. Ahora vamos a ver lo que nos arrojó la ENSANUD continua. Recordar que la ENSANUD ahora ya no es por puntos de corte de cada 10 años como era antes.
Ahora ya es continua y esta es la última publicada en el 2023. ¿Qué es lo que nos dice la ENSANUD? Fueron a las casas de los pacientes en México, más de 30,000 pacientes, y les midieron la presión. Si ellos sabían que eran hipertensos o no, lo anotaban, pero ellos tomaban la presión. Y definían, por supuesto, un comité, si eran hipertensos o no. ¿Qué era lo que encontraron? Que del 100%, acá son mujeres, allá son hombres, del lado izquierdo de sus pantallas son las mujeres, del 100% de las pacientes que fueron clasificadas como hipertensas o padecimiento de hipertensión, el 33% ni siquiera sabía que eran hipertensas, el 33%. Y si nos vamos más a profundidad de esta ENSANUD, nos damos cuenta que un 10 o 15% de los pacientes acostumbran tomarse la presión arterial. Significa que el 80-90% de los pacientes no se toman la presión arterial o no la tomen en serio. De los pacientes que sí estaban diagnosticadas, el 23% estaban sin tratamiento. Es decir, puedes saber que eres hipertenso y aún así no recibir tratamiento, es correcto. De los pacientes, 42% estaban siendo tratados, de los cuales el 17% no estaba en metas. Por lo tanto, del total global, solamente el 25% del 100% de hipertensos, que muchos de ellos no sabían, por lo que comentamos, estaban dentro de metas terapéuticas. Eso significa 1 de cada 4 mujeres que sí sabían que eran hipertensas y que estaban tratadas. En el caso de los hombres, todavía es peor. 1 de cada 5 de los que sí saben que son hipertensos, o 1 incluso de cada 6. Entonces la situación realmente no va bien, ¿no? Como sistema de salud, como médicos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no estamos llegando a metas? Hay que entender muy bien dónde estamos parados para tratar de cambiar esto. Tenemos evidencia sustancial que si modificamos los factores de riesgo metabólicos, sí logramos una disminución significativa de los eventos. Hasta el 80%, como vemos en esta cohorte de pacientes diabéticos de Suiza, si tenemos control dentro de metas de los principales factores de riesgo, de los 5 que dijimos previamente, metabólicos, podríamos evitar el 80% de los eventos cardiovasculares. Los cardiólogos nos quedaríamos sin trabajo. Hospitales de tercer nivel como el que yo estoy en el IMSS no serían necesarios o estarían mucho más pequeños, pero tendríamos la satisfacción de que realmente estamos haciendo algo por nuestra población. Vemos cómo la disminución tanto de falla cardíaca, muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular, stroke, es de manera proporcional a qué tanto disminuimos la presión arterial. Y eso lo demuestra este metaanálisis de más de 300,000 pacientes, donde se analizaron pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular o que ya tenían enfermedad cardiovascular establecida, es decir, prevención primaria y secundaria. ¿Y qué es lo que encontraron? 5 milímetros de mercurio en promedio te logran una disminución de eventos cardiovasculares del 10%, lo cual es enorme, es un impacto muy, muy significativo. 13% menos stroke, 13% menos falla cardíaca, 8% menos cardiopatía isquémica, muerte cardiovascular 5%, y eso es válido para pacientes en prevención primaria que no tienen un evento como en prevención secundaria. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con nuestros pacientes de que sí sabemos que podemos llegar a la meta, y si llegamos a la meta los beneficiamos de una manera considerable. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es que no tenemos medicamentos adecuados o es que no los estamos usando bien? Este estudio es el estudio SPRINT. El estudio SPRINT, que ustedes conocen muy bien, se publicó originalmente en el 2017. Fue un seguimiento de pacientes aleatorizados a un control intensivo, llevarlos por debajo de 120 de sistólica, comparados contra otro grupo, llevarlos por debajo de 140 de sistólica en promedio. ¿Cuál es el principal mensaje que nos deja este estudio? Primero, llevar a nuestros pacientes a metas más estrictas definitivamente funciona y es mejor, pero si lo quieres llevar por debajo de 130, ellos llevaron a una media de 120, el grupo intensivo que está a su derecha, necesitas 3 medicamentos. Con 2 medicamentos o un medicamento no la vas a hacer, no vas a lograr llevarlo a metas. Esto disminuyó, vean ustedes, 25% la tasa de MACE con el grupo intensivo, 27% la mortalidad por cualquier causa. Por supuesto, habrá que también individualizar a los pacientes, porque algunos sí tuvieron alteraciones electrolíticas en el grupo intensivo, también algunos tuvieron caídas, algunos tuvieron síncope. Hay que individualizar. Sin embargo, nos da una pauta muy significativa de que para alcanzar las metas terapéuticas no podemos con un medicamento.
Un solo medicamento nunca va a llevar a nuestros pacientes a las metas. Y así está definido en las guías internacionales, que ahorita vamos a profundizar un poco. Entonces, queda claro en todos los estudios aleatorizados, como vemos aquí, que necesitas mínimo 2 o hasta 3 medicamentos para llevar a tu paciente a metas. La gran mayoría de nuestros pacientes, de hecho, ya están con 2 o 3 medicamentos. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre utilizar una combinación libre, es decir, una tableta de un YK1 ARA2 y otra tableta de un diurético, a utilizarlas combinadas, ya sea una doble o una triple terapia? ¿Cuál es la diferencia? Es una enorme diferencia que ahorita vamos a analizar. También, recientemente, pues hace 3 días que se publicaron las guías 2024 de la Sociedad Europea. Esto ya se modificó un poquito, pero era importante que definiéramos que las metas internacionales estuvieran más claras. 140-80 es la meta si el paciente te está tolerando por debajo de 130-80. Esto ya se modificó y seguramente el doctor Coca nos va a hablar sobre esto. Ahora es por debajo de 130. Tu meta es debajo de 130, entre 120 y 129 la TA sistólica. Pero tírale desde el principio, no de una manera escalonada. El pensamiento secuencial que nos inculcaron desde la escuela de medicina, donde nos decían, empiezan con una dosis bajita y luego después das un seguimiento y después duplicas la dosis. Y si eso no funciona, entonces agregas otro. Y si eso no funciona, entonces agregas otro. Desafortunadamente eso nos lleva a que el paciente pierde su seguimiento y no llega a metas nunca. Y ahorita vamos a ver algo en ese sentido. Entonces, a manera de ejercicio reflexivo, ¿por qué no estamos llevando a metas? La inercia terapéutica, un término que han escuchado seguramente muy frecuentemente últimamente, que significa hacer la práctica clínica de la misma manera como lo hemos estado haciendo. ¿Qué pasa si vemos cuántas veces vamos a ver la gráfica de mortalidad cardiovascular o la tasa de pacientes que no están controlados hasta que modifiquemos nuestra actitud para los medicamentos antihipertensivos? Entonces, la inercia terapéutica es el responsable. No es que no tengamos medicamentos, sí los tenemos, pero no los estamos usando bien. El otro problema es la adherencia al tratamiento. Nuestro paciente, estamos acostumbrados a este pensamiento secuencial, donde citamos a nuestros pacientes cada 2 o 3 meses, que se cheque en casa, vea usted cómo puede disminuir su consumo de sodio, etcétera, y después tomamos responsabilidad porque no llegamos a las metas. El uso incompleto o tardío de terapias combinadas definitivamente juega un rol importante en que no estamos llegando a las metas adecuadas. Y por supuesto, como ya dijimos, nuestro paciente tiene 3, 4, 5 factores de riesgo agregados que hay que tomar en consideración para establecer su mejor tratamiento. Y creo que esta gráfica habla más que 1000 palabras. A esto me refiero con la inercia terapéutica. Si utilizamos el pensamiento secuencial, vamos a seguir la ruta de la línea negra, donde vamos a controlar a nuestro paciente un tiempo, pero después va a estar fuera de metas. Vamos a establecer una terapia dual, en el mejor de los casos, porque muchos de nosotros lo que haríamos sería duplicar la dosis del que ya estábamos tomando, incluso saliéndonos de las dosis máximas especificadas en las IPPs de los fármacos. Pero la línea naranja, eso establece de tírale a la meta terapéutica desde el inicio con terapia combinada, con un seguimiento estrecho, potencia el rol que tiene el paciente en su autocuidado. Entonces, la disponibilidad de los fármacos no es el problema, es cómo los estamos utilizando, es la inercia terapéutica. Entonces, tenemos que las guías internacionales han evolucionado en ese sentido, en que la gran mayoría de nuestros pacientes, 95% de nuestros pacientes, cumplen criterios para ser candidatos a una terapia dual o incluso triple desde el inicio, desde el primer tratamiento que estamos estableciendo. Ahí en el consultorio que estamos haciendo el tratamiento, estamos haciendo el diagnóstico, ahí el paciente debe recibir su terapia dual o triple, dependiendo, ahorita vamos a ver cuáles son las características que nos llevan a uno u otro. Aún así, como ya demostró la doctora Aguilera, la gran mayoría de nuestros pacientes, y esto no es algo nacional, es algo internacional, la gran mayoría inician con monoterapias, y eso no es correcto. Otro porcentaje también están utilizando combinaciones incorrectas, fármacos que en algún momento se definieron que eran antihipertensivos y que ya no se consideran de primera línea, y por supuesto muchos de ellos están subdosificados. Y esto ya lo comentaba la doctora, el fundamento de esta terapia combinada es que es mucho más efectivo
utilizar un segundo fármaco que duplicar las dosis, 5 veces más efectivo. Lo que quiere decir que si tú a un paciente, por algún motivo, ya le iniciaste losartán 50 miligramos, cuando viene contigo un mes o dos después, que no está dentro de metas, porque seguramente no va a estar dentro de metas, si tú le duplicas la dosis a losartán 100 miligramos al día, vas a ganar 2 o 3 milímetros de mercurio, nada más. No lo vas a llevar a metas otra vez. Te funciona muchísimo mejor utilizar un segundo grupo farmacológico. Que ojo, aquí puede ser cualquier grupo farmacológico, siempre y cuando esté dentro de las recomendaciones que veíamos inicialmente. La monoterapia queda restringida para ese 5% de pacientes con una presión arterial alta. Ahora ya hay otra nueva clasificación en las guías europeas que ahorita vamos a ver a continuación. Algunos de ellos serán candidatos a monoterapia. Algunos de los pacientes con fragilidad moderada o severa serán candidatos a monoterapias. Algunas pacientes embarazadas con eclampsia o preeclampsia podrían ser candidatas a monoterapia, pero el resto, el 95% del resto de nuestros pacientes son candidatos a dobles o triples. Y aquí vemos esto muy bien ejemplificado en este mapa de calor de las guías 2023, que nos dicen, no es solamente la cifra de presión arterial, no es solamente clasificarlo según el grado, es también ver cuántos factores de riesgo tienes para que puedas establecer una etapa. ¿Cuántos factores de riesgo tiene tu paciente? ¿Qué tan descontrolado está de esos factores de riesgo? Y por supuesto aquí es donde entra el expertise del médico, ¿sí? Del médico especialista, del médico familiar o del médico de primer contacto. Ese paciente está en alto riesgo, los modificadores de riesgo como los antecedentes familiares están jugando un rol en este paciente. Ese paciente seguramente se queda clasificado en riesgo alto o muy alto, va a ser candidato a doble o triple terapia. Y la traducción para esto es esta. La gran mayoría de los pacientes que están en los cuadros rojos, y los cuadros rojos son candidatos a terapia triple de inicio, pero los cuadros naranjas son candidatos a terapias duales. Muy poquitos, vean ustedes los cuadros amarillos, muy poquitos monoterapias. Entonces, ¿es correcto considerar que la mayoría de nuestros pacientes van a ser candidatos a dobles terapias? Por supuesto, es lo que dice la evidencia, cómo podemos ayudarle. Ahora, ¿por qué es que además incluso los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, pero tienen su presión arterial entre 140 y 159, son candidatos a triples terapias? Es por esto. Es porque los medicamentos antihipertensivos no solamente son antihipertensivos, son de hecho moduladores de la respuesta que está llevando a tu paciente a ser hipertenso. Y es por eso que también se consideran otros fármacos como los SGLT2, los GLP-1, etcétera, para el manejo del paciente hipertenso, también algunos antiplaquetarios, etcétera. A lo que me refiero es que las dobles y triples terapias abordan muchos más de los factores de riesgo de los pacientes, abordando los mecanismos fisiopatológicos que llevan a que ese paciente sea hipertenso. Entonces, vemos al paciente hipertenso como un resultado de un descontrol metabólico, no como una estrechez de arterias o una rigidez arterial. Es un enorme cambio en el paradigma de enfocar nuestra atención a los pacientes hipertensos. No es rigidez arterial, es descontrol metabólico y tenemos que abordarlo como tal. Nada más, ya para terminar, solamente un último comentario respecto de cómo la terapia combinada puede mejorar ampliamente la adherencia y la permanencia de nuestros pacientes al tratamiento. Por lo que decíamos de la línea naranja, ¿no? Si el paciente ve los resultados rápido, y a mí me pasa muy frecuentemente en la consulta, porque yo utilizo pura doble y triple, combinada en una sola tableta, por supuesto, y te hablan, doctor, estaba en 160, ahorita ya estoy en 130, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy nervioso, nunca la había traído así. Está súper bien, tranquilo, no te preocupes. Esto de que, es que yo pensé que me iba bajando poco a poco. No, eso ya no es correcto. Que tu paciente llegue a 130, eso es lo correcto, porque eso va a hacer que el paciente diga, sí me está funcionando, sí está teniendo efecto este medicamento. Porque si le dabas el losartán de 50 miligramos y traía 160 y ahora trae 150, no doctor, no me funcionó nada, bajó pero bien poquito. Entonces, vaya, el paciente lo toma diferente. Vean ustedes cómo las cifras, esto es comparando las combinaciones en una sola tableta contra las combinaciones libres.
Ya dijimos, muchos de nuestros pacientes están con dos o tres medicamentos, pero si los utilizas combinados, vas a mejorar el 80% de la adherencia y la permanencia. Tu paciente se va a seguir tomando el fármaco. Además de eso, va a mejorar las cifras de presión arterial, la sistólica y la diastólica, y vas a ampliar el número de pacientes que llegan a las metas terapéuticas. ¿Cuáles serían los mensajes que quisiera que llevaran a casa? La hipertensión es el principal factor de riesgo de mortalidad en México y en el mundo. Incluso, espero que los haya podido convencer de que probablemente es el principal motivo de muerte en México, de hipertensión arterial, aunque no esté en la tabla que vimos, porque la tabla que vimos me dice la consecuencia, pero no me dice la causa. Aún así, está subdiagnosticada y subtratada. Los niveles de control son muy variables, dependiendo si el paciente está en el consultorio, si el paciente está ambulatorio, si el paciente tiene acceso a seguridad social o no. Sin embargo, no son los fármacos, no es lo que tengas disponibles. Por supuesto, las opciones de combinaciones son bienvenidas, porque eso es lo que ha permitido cambiar de una manera considerable en la medicina pública, por ejemplo en el IMSS. Ahora que tenemos las terapias combinadas, esto se ha modificado de una manera considerable. Bienvenidas esas opciones. Pero no es el medicamento que no tienes lo que no está haciendo que te controle el paciente, es cómo lo estás utilizando. Además, las guías internacionales afortunadamente van en este mismo sentido de favorecer el uso de combinaciones y a continuación seguramente el doctor Cogas nos va a orientar respecto de cuáles son estas nuevas recomendaciones que, créanme, nos vienen a cambiar mucho nuestra perspectiva, el paradigma de cómo tratar a nuestros pacientes, aplicarlos a la población mexicana y nos motiva, por supuesto, a que estas nuevas opciones terapéuticas, las combinaciones combinadas en una sola tableta, nos pueden realmente ayudar en mejorar el control de nuestros pacientes y disminuir la mortalidad cardiovascular a nivel nacional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Sánchez. Ahora le cedo la palabra al doctor Antonio Joca para la presentación sobre las guías europeas 2024. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Es para mí un inmenso placer estar una vez más en México, este maravilloso país, y por segunda, tercera vez aquí en Monterrey. Agradezco a los organizadores de este congreso pues la oportunidad que me dan de discutir con ustedes durante no mucho tiempo aspectos sobre las respuestas que tenemos para el gran problema de la insuficiencia, el insuficiente control de hipertensión que hay en el mundo y, por tanto, que les afecta a ustedes también como país, la insuficiente normalización de las cifras de presión arterial en México. Yo no tengo ningún conflicto de interés para presentar las guías de las que soy coautor y simplemente, probablemente ya les han mandado muchos mensajes. De hecho, la doctora que participó en la sesión anterior ya les dio mucha información sobre las guías. La guía europea, a diferencia de la guía que se ha publicado ahora de la Sociedad Europea de Cardiología, la guía europea de la Sociedad Europea de Hipertensión es realmente un tratado de hipertensión. Es el tratado más moderno, más actualizado que hay de hipertensión en el mundo porque es un texto de 200 páginas con casi 2.000 referencias bibliográficas y, por tanto, allí está todo. Yo voy a intentar simplificarles los mensajes que me parecen más importantes, porque es una guía que está dirigida a todos los médicos, por tanto, desde un médico de atención primaria hasta un investigador básico. Pero vamos a hablar de los problemas que más les interesan a ustedes como clínicos que ven pacientes hipertensos. Lo primero es que una vez que tienen ustedes perfectamente diagnosticado, y ese es un paso previo fundamental, a un paciente, la pregunta es ¿cuándo iniciar? Porque en eso ha habido evolución durante muchos años. Hace años se decía, no, hasta que el paciente no tenga cifras por encima de 160 de sistólica, no vale la pena tratarlos. Bueno, la guía nos dice claramente que hoy, en base a una evidencia científica muy sólida, entre los 18 y los 79 años se recomienda iniciar tratamiento cuando la presión supera 140/90. Por tanto, cualquier sujeto
que se diagnostique de hipertensión con cifras por encima de 140-90 hasta los 80 años es subsidiario de recibir tratamiento. Los pacientes octogenarios son un grupo aparte en el cual hay además menos evidencia científica robusta, porque hay solamente un estudio que se hizo en prevención de moro y mortalidad en octogenarios, que es el HIVED, y se utilizaron pacientes que tenían de inicio más de 160 milímetros de mercurio. Por esta razón, la guía que hace recomendaciones